Hola, mi nombre es Franca Jazmín Bartolón Suárez y hoy vengo a hablar sobre la síntesis de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos en los sistemas de los mamíferos puede considerarse un proceso de dos estadios, y en ambos se necesitan unidades de acetil-CoA y proteínas multifuncionales en complejos multienzimáticos. En el estadio 1 es la formación del precursor clave malonil-CoA a partir de la acetil-CoA por la acetil-CoA carboxilasa. Y el estadio 2 es la elojación de la cadena de ácidos grasos con incrementos de 2 carbonos mediante la ácido graso sintasa. Como pueden observar, la biosíntesis de los ácidos grasos sucede en situaciones de exceso calórico, en las que es necesario convertir elementos de 2 carbonos procedentes de los hidratos de carbono en grasa para poder almacenar el exceso de energía de modo eficiente. Este proceso se denomina lipogénesis, de nuevo, LDN, y está controlado por el flujo de sustratos y por la detección de energía, y el producto final del LDN es el ácido palmítico, que puede saturarse y halogenarse. Podemos observar el estadio 1, el cual, en el primer estadio, el acetil-CoA, derivado en su mayor parte del metabolismo de los hidratos de carbono, se convierte en malonil-CoA por la acción enzima acetil-CoA carboxilasa. La acetil-CoA carboxilasa tiene dos formas, acetil-CoA carboxilasa 1 y la 2, que tomaremos como nombre ACC1 y ACC2. La ACC1 se localiza en el citoplasma y se encarga de la síntesis de ácidos grasos, mientras que la ACC2 está en la mitocondria, donde regula la oxidación de los ácidos grasos. La CCC1 es una enzima dependiente de la biotina y en una función enzimática, también de proteína transportadora. La enzima se sintetiza en forma de protómero inactivo, y en cada protómero contiene todas las unidades anteriormente descritas, una molécula de biotina y un sitio regulador alostérico para la unión de citrato. El citrato proviene del ciclo de Krebs o de palmitoil-CoA, que es el producto final de la biosintética de los ácidos grasos. La reacción propiamente dicha tiene lugar en estadios. Primero se produce la carboxilación de la biotina, en la que está implicado el ATP, el adenosintrifosfato, y seguidamente se transfiere este grupo de carboxilo al acetil-CoA para formar un producto de la reacción malonil-CoA. En este estadio se libera el complejo enzimático de biotina libre. Veremos un poquito más acerca de este estadio. Tenemos primero el inciso A, que es el mecanismo de reacción, en donde la reacción catalizada por la acetil-CoA carboxilasa, la enzima se une covalentemente a la biotina, que se carboxila utilizando una molécula de ATP, como podemos observar en la imagen. El siguiente paso sería el paso B, que es la modificación de la actividad de la acetil-CoA carboxilasa, en donde la acetil-CoA carboxilasa requiere la presencia del citrato para su polimerización en la forma activa. Y por último, tenemos el estadio C, bueno, la fase C, que es la regulación de la actividad de la acetil-CoA carboxilasa por la insulina, en donde tendremos que la actividad de la acetil-CoA carboxilasa está regulada por mecanismos de fosforilación y desfosforilación, que esto a su vez está controlado por hormonas que regulan el metabolismo energético. Como podemos ver, que está la insulina, el glucagón y la adrenalina. Seguiremos entonces con el estadio 2, en donde comentaremos la estructura del ácido graso, de la ácido grasa sintasa, en la cual el segundo paso más importante es la síntesis de los ácidos grasos, que también requiere un complejo multienzimático, como ya he mencionado, que es la ácido graso sintasa. Este sistema enzimático es más complejo que el acetil-CoA carboxilasa, ya que contiene 7 actividades enzimáticas distintas y una portadora de ácidos, o sea, un ACP. La ACP es una proteína muy conservada que sustituye a la CoA o a la CoA como la entidad que se une a la cadena creciente del ácido graso, y consta de un dímero de polipéptidos idénticos, grandes, dispuestos de cabeza a cola. Cada monómero contiene las 7 actividades enzimáticas y la ACP también contiene un grupo de panteteína largo que actúa como un brazo flexible que hace que la molécula que se está sintetizando esté disponible para diferentes enzimas en el complejo de síntesis de los ácidos grasos. Las dos cadenas polipéptidas comparten la función de la síntesis de los ácidos grasos. Podemos ver que entonces en la estructura del ácido graso sintasa es un dímero que consiste en 2 unidades grandes colocadas de la cabeza a cola y contiene actividades enzimáticas distintas y una portadora de ácidos, o sea, una ACP, CIR, sintasa. Podemos ver en la imagen las 7 actividades y pues las 2 cadenas largas. Podemos entonces ya hablar sobre el estadio 2, donde tenemos que la reacción sigue tras un cebado inicial del grupo cisteína con acetil-CoA catalizada por la acetil transacilasa. A continuación se refiere a malonil-CoA, a residuo de CH, o sea, de la cisteína,
del grupo panteteína unido a ACP de la otra subunidad por acción de malolín transilasa. Después, la 3-cetoacil-sintasa, o sea, la enzima condensante, cataliza la reacción entre el grupo acetilón previamente unido y el residuo malonil, liberando CO2 y formando el complejo de 3-cetoacilenzima. Esto libera el residuo cisteína en la cadena 1, que había estado ocupando por acetil-CoA. El grupo 3-cetoacil sufre seguidamente una secuencia de reducción, deshidratación y de nuevo reducción para formar un complejo acil saturado enzima. La siguiente molécula de malonil-CoA desplaza el grupo acil del grupo panteteína a un nuevo grupo de cisteína libre y la secuencia de reacción se repite a lo largo de 6 ciclos más. O sea, en total son 7. Una vez que se forma la cadena de 16 carbonos, o sea, el palmitato, el complejo acil saturado enzima activa la tioesterasa, liberando así la molécula de palmitato del complejo enzimático. Los dos sitios CH quedan libres, permitiendo que se inicie otro ciclo de 6 palmitato. De síntesis de palmitato, perdón. Podemos observar entonces lo que acabo de mencionar anteriormente. Todas las reacciones que permiten que se pueda pues, hacer la síntesis de los ácidos grasos. Podemos ver entonces en la imagen reacciones catalizadas por el ácido graso sintasa. Entonces, como resumen, la síntesis de una cadena de ácido graso inicia con una molécula de malonil-CoA que reacciona con la primera molécula de acetil-CoA. Esto produce una molécula de 4 carbonos. Un carbono se pierde como CO2 durante la condensación del malonil-CoA y el acetil-CoA. Hay 6 ciclos más. Cada uno añade una unidad de 2 carbonos a la cadena del ácido graso. En total serían 7 ciclos. Y el resultado es una molécula de palmitato de 16 carbonos, que es NADPH, o sea, nicotamina, adenina, dinucleótido, fosfato reducido. Produce panteína. Esta reacción ocurre una vez que se ha formado una cadena de ácido graso de 16 carbonos. Podemos observar entonces que la síntesis de una molécula de palmitato requiere 8 moléculas de acetil-CoA, 7 ATP y 14 NADPH. O sea, hay 14 H más. Podemos observar entonces aquí la reacción que ocurre para formar el palmitato. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Mi nombre, vuelvo a mencionar, es Franca Bartolón Suárez, del tercer grado grupo A, Escuela de Ciencias Químicas Ocosocuautla. Y esta sería mi bibliografía.